Está conmigo doña Carolina Ávila Nieto, a quien voy a poner en pantalla de forma inmediata, pidiéndote disculpas por estos minutitos que tuvimos que esperar, querida Carolina. Gracias por estar aquí para, en esta semana, decía yo, de los porqués, de tratar de entender los porqués. Ya seteado un nuevo panorama para el país. Querida Carolina, gracias por estar. Micro. No, micro. Hay que encender el micro. Micro. Perdón. Ya, Yo aquí hablando con todo el mundo. Decía que, espérate que tengo que ponerle bien, ¿no ves que la estética ante todo? Ya, ahí sí. Tengo un botellón de agua que rompe con todo el fondo del escritorio. El feng shui. Aquí se va. Es lo que hay. ¿Quién sabe Feng Shui? Necesitan otros. Oye, a ver, ¿no? Los famosos porqués. Hoy día en mi clase con mis estudiantes, que siempre es una maravilla poder abordar, porque este país es maravilloso para poder enseñar comunicación estratégica, comunicación política, que son mis materias, porque siempre nos dan contenido para poder seguir trabajando sobre los porqués. Me preguntaban, bueno, profe, ¿qué pasó? Y mi respuesta siempre es, uno hace análisis a partir de las comparaciones. No puedes hacer análisis solamente pensando en una bolita de cristal y ver qué pasa, ¿no? Siempre haces análisis a partir de comparaciones. Ayer, para Diario El País, era exactamente la misma reflexión. ¿Qué cambió, Fernando? Entre el 2023 y el 2025. Son los mismos candidatos, el discurso, la conversación podría ser parecida, incluso la campaña, hasta las quejas eran las mismas. ¿Qué cambió? ¿No? Hay dos cosas que en mi parecer son distintas de una y otra. Seguro no son las únicas razones, pero hay dos cosas que sí son interesantes de analizar. La primera es Donald Trump. El elemento geopolítico no puede ser dejado fuera del análisis. ¿Por qué? Porque en los bolsillos de los ecuatorianos, a diferencia de los colombianos y de los peruanos, tenemos dólares. Entonces, cualquier cosa que le pase a Estados Unidos nos preocupa. Estamos más sensibilizados a esa relación geopolítica. Y también porque todos los ecuatorianos tenemos, aunque sea un primo migrante. Entonces, ahí hay dos elementos en donde la geopolítica interviene decididamente y hace que las reflexiones tengan un matiz distinto. ¿Qué otra cosa cambió? Cambió el hecho de poder tener que lidiar, más que poder, tener que lidiar con una conversación que desde la verosimilitud parecía real. Me explico ahí un poquito más. Aristóteles nos dice que para el que cuenta las historias, distinto al que hace poesía, tiene una restricción. El de las historias te cuenta los hechos, pero el de la poesía te dice con que parezca verdad es suficiente. ¿Y qué es esto de parecer verdad? Tiene que ver, este es el concepto de verosimilitud. Pueden ser falsos los hechos, pero como dialogan con los conceptos que yo ya tengo como verdad, los asumo como tal. Esa es la idea del mito, específicamente hablando, y en política fuertemente utilizada. ¿Cuál es el mito que no ha sido derrumbado sobre el correísmo? La forma como ellos manipulan, la forma como ellos tratan el poder, la forma como ellos buscan los cargos. De eso es una conversación permanente que no han podido desmitificar. Entonces, y que no han podido trasladar de acera, porque al final del día, yo esto lo marcaba en alguna de las entrevistas anteriores a la tienes un gobierno que ha derivado en cuestiones muy similares a las que se le acusa al correísmo, pero y de modo bastante más grosero. Porque el mito está en los correístas, no está ni en Jaime Nebot, que también hacía lo mismo. Si es que quisiéramos darle como por verdad los famosos audios, y eso está enterito de revisar. Pero aquí el problema no es si es verdad o es mentira, eso es problema del juez. El problema es que parece verdad, y eso es suficiente. Eso no hubo en el 2023. Por esa razón, podrías hablar de dolarización, podrías hablar de venezolanización, podrías hablar incluso de los gestores de la paz, que también fue importante al final,
Pero como no había algo que te ratifique esos temores, entonces como que ya listo es lo que es. Terminabas con los 4.800.000 de votantes, que fue lo que recibió Luisa González el 2023. Pero ¿qué sucedió ahora? Entró la Rana René, entró Mónica, entró Jerónimo, entró todos estos elementos que parecen verdad. Y eso es más que suficiente para un elector que necesita certezas. ¿Qué es lo que hizo el otro lado de la cancha? Simplemente jugó estratégica y adecuadamente con esas narrativas, les puso en escena, no hubo cómo desmitificarlas y siempre hubo, Fernando, un 10 a 12% de indecisión. Eso sí estaba allí. Y ese votante, al final del día, frente a todo este cúmulo de elementos, toma una decisión. Mi estudiante ayer me decía lo siguiente: profe Caro, al final del día domingo, en mi imagen era la siguiente: ¿quién le va a estrechar la mano a mi presidente? ¿Donald Trump o Nicolás Maduro? En Tienen Cuenca, esa incidencia, digamos, en medio de problemas, y yo esto también me lo preguntaba el día domingo, en medio de problemas tan graves, este tipo de cuestiones como las cercanías internacionales de uno u otro siguen teniendo una incidencia en el que tienen que resolver que le abran la calle que esté inundada o el puente o le pongan un puente Bailey para acceso al cantón que está aislado o lo que pasa qué sé es yo, que, tiene Fernando, 2 semanas sin agua. si hubiese sido solo el puente Bailey, es mucho más fácil. La campaña de la Revolución Ciudadana estuvo pensando solo en el puente Bailey, pero las condiciones geopolíticas pesaban mucho más que la fragilidad de ese puente Bailey. Las condiciones geopolíticas terminaron que en su colectivo, en la sumatoria, haciendo que se imponga el miedo. El miedo a que venga Trump, es que es un torbellino, Fernando. O sea, que venga Trump y con sus estupideces, perdónenme la expresión, disculpen los oídos virginales, termine poniendo en más duda al dólar. Y con sus locuras termine quitándole las visas a todos los ecuatorianos porque ya le amenazó a Petro, que son de la misma línea. O sea, cáchate un poco. La lógica. Por último, Daniel Noboa tiene la plata para comprarse la cena. Los correístas ni visa tienen. O sea, son cosas del sentido común que no pudieron ser debidamente contrarrestadas. El uno mostró la foto, Luisa no mostró nada. ¿Cómo se va a llevar el Ecuador con Estados Unidos? Es importante ese contraste porque te marca también desafíos en la comunicación, Carolina, y yo no alcanzo a entender cómo, digamos, está para el análisis, pero quiero decir, me gustaría conocer un poco más a profundidad. ¿Por qué el recuerdo de un gobierno que hace 8 años estuvo con los males o los bienes que hubiera dejado, digamos, con los beneficios o perjuicios que hubiera dejado el gobierno, siguen estando más frescos en la memoria y siguen definiendo en base a miedo de ese regreso cuestiones frente a otras realidades más tangibles que son muy evidentes, ¿no? Es este gobierno el que invade embajadas, es este gobierno el que transgrede la ley electoral, es este gobierno el que anula el trabajo legislativo con 17 vetos de golpe. Es decir, esto es cercano, es tangible, está en el titular de hoy y sin embargo define más el terror a que regresen los que se fueron hace 8 años porque al parecer ellos cargan con todos esos males a pesar de que los seguimos teniendo en la punta de las narices hoy. Varias cosas. Primero, Daniel Noboa recibió lo que llamamos la indulgencia, es decir, su posicionamiento en la gente, en la mente de las personas, no está entre algo bueno versus malo, sino entre algo joven, inexperto versus lo viejo ya desgastado, con las prácticas sucias, ¿ya? Entonces, ese tipo de posicionamiento facilita en el votante permitirle hasta cierto punto ese año y medio de gracia. No le van a conceder un mes más. No le van a conceder un mes más.
haciendo justamente ese análisis, Carolina. Entonces, los del pasado son perversos y si hace lo mismo es porque, pobrecito chiquito bebé, está confundido. El chiquito bebé es tal cual, chiquito bebé, tiene la indulgencia, pero no necesariamente tiene un cheque en blanco. Por eso es importante que quienes nos escuchan en este momento insistan, el gobierno tiene que cambiar. Si no tiene gestos en donde resuelva, como decía su eslogan, realmente las profundas necesidades del gobierno, le va a pasar lo mismo que Guillermo Lasso. Dudo mucho que la sociedad que hoy le está dando ese voto sea un voto solo y exclusivamente por él. Por eso es el voto del miedo, ¿ya? Y ese Para eso voto es la del miedo, constituyente. Para eso se busca la constituyente, para derivar la presión política hacia allá. Conversábamos con Ramiro Aguilar hace unos minutos. va a tener que usarla y rápido si quiere usarla como herramienta, porque Daniel Noboa es mejor en campaña que en gobierno. Entonces, mientras más campañas tenga, le va mucho mejor. Claro, ahora, en este escenario, ¿no?, que propone una constituyente, también, digamos, leyendo entre líneas, propondría un cambio en los mecanismos para la revocatoria del mandato. Le va a tocar porque tiene fragilidad. Sería sumamente interesante y muy discutible, por supuesto. O sea, yo creo que es una discusión que vale la pena tener, porque la famosa muerte cruzada estaba planteada para que exista una suerte de válvula de escape en una olla de presión, políticamente hablando. Eso fue justamente lo que permitió a que Guillermo Lasso pueda debemos transitar a este gobierno de emergencia, diremos de continuidad, de transición, perdón, sin tener a las calles absolutamente tomadas y volcadas en un proceso en el que se sabe que hoy existen salidas constitucionales. Pero si se quita eso, lo más probable es que exista más violencia, exista mayor convulsión y no existan salidas políticas para un descontento popular. Entonces, por eso te digo, podría ser un tema digno de discutirse precisamente porque valdrá la pena entender si es que necesitamos la válvula de escape o si no, pues volvemos a los años 2000, ¿no? Donde teníamos cada 2 años, que más o menos está repitiéndose, cada dos años, porque igual los 2 últimos años de Lenín Moreno haga de cuenta que no tuvimos nada. O sea, el hombre planeó, da lo mismo. Pero fue así, son 2 años, 2 años, 2 años, y eso es todo lo que estamos viviendo políticamente hablando, el pobre país. Obligado a comprar tiempo, entonces, Caro, eso se extiende a las instituciones. Tú me dices, sabes que la gente no le va a dar mucho crédito, le ha dado crédito durante 16 meses, que no crea que este crédito va a subsistir durante los próximos 4 años, sí, si acaso algunos meses más con la resaca de la... Yo 3 cosas le planteara al gobierno que hiciera. En el marco de la constituyente, probablemente poder conseguir el que la base de Manta se haga, se plantee, se apruebe y tenga a los gringos en Manta otra vez, ¿no? ¿Por qué? Podemos o no estar de acuerdo en que esa sea una solución, pero es un gesto que básicamente ratifica la postura de Daniel Noboa en su condición de presidente. Es decir, te dije que la voy a traer, aquí está, ¿no? Entonces, y quizás el gesto de reinaugurar la base de Manta sería como recién el primer acto de él, de ADN, de obra pública, porque más no ha tenido, ¿no es cierto? Entonces, esa es la primera cosa. La segunda cosa que hiciera es agarrar a los 90 millones y pagar al SRI. Ahí está, tenga la deuda. Y no me molesten más, listo, sin ninguna conversación, sin nada. Ya luego verán mis abogados qué hace, sacará vuelto de algún otro lado. Pague. Y no solo eso, pague y cobre los 2.000 millones de deuda que hay de las grandes empresas de morosidad al SRI. Entonces, para poder ser el adalid del yo te cobro, siendo yo también empresario, doy el ejemplo. Ahora no puede perseguir a nadie porque él mismo no paga. Entonces, pague, dé el ejemplo y cobre. Ahí hay 2.000 millones de dólares. Tercera cosa,
me hiciera un ejercicio brutal, ahí sí me trajera a los del Blackwater, ahí sí me trajera al Eric Prince, no para andar cuidando las calles. Les pusiera en la aduana, Fernando, y pusiera a estar mirando todos los cargamentos de las, al menos son 60 compañías de exportadoras de banano que han sido ya identificadas vez tras vez con cocaína o con cualquier tipo de droga. Entonces, en esa pusiera al Blackwater y redujera al máximo las detenciones que en Europa se están dando a nuestras cajas de banano. Y es posible que caiga Novoa Trading, que caiga quien caiga. 3 gestos, Fernando. 3 gestos que le van a permitir a él consolidar su legitimidad, que en este momento está puesto en duda. No solo por lo que dijo Luisa el domingo, sino porque todo el proceso electoral ha sido demasiado golpeado. Un presidente que no pide licencia, ministerios que con el cuento de que ahora sí están en territorio, algunos colegas analistas dicen que eso ha sido una jugada maestra, que dice, es desde una falta de ética profunda. Puede ser jugada maestra en términos electorales, pero ¿dónde está tu ética? Claro, en términos maquiavélicos, cualquier cosa puede resultar una jugada maestra, pero vamos a jugar limpio, pues, ¿no? El Centro Carter, en el informe que presentó sobre lo que sucedió en Venezuela, dice, la campaña se desarrolló con un notable desequilibrio a favor del gobierno. Dice, se observó el abuso de recursos públicos, incluyendo el uso de vehículos, la movilización de funcionarios para la campaña y el uso de programas sociales. Asimismo, la candidatura gubernamental tuvo preponderancia en la televisión, la radio, la publicidad, transmisión de eventos y cobertura noticiosa. Las autoridades incluso intentaron restringir las campañas de la oposición, etcétera, etcétera, etcétera. Esas frases que aplican para Venezuela, si pones de Ecuador, todo el mundo va a decir sí, sí, sí. Y esa es parte del informe del Centro Carter para observar los resultados de Venezuela. ¿Y por qué lo de Venezuela es fraude y lo de Ecuador no lo es? Claro, no es el fraude del 13 de abril. Estamos hablando de todo un proceso que desde su estructura lastimó la integridad electoral. Compañeros, ese es el término académico, más que fraude. Está en duda la integridad electoral. Y digamos, puesta consistentemente en duda esta integridad electoral, ¿cómo debieron haber reaccionado las víctimas de esta afrenta, si se puede, ¿no? Porque presentan sus quejas en el Tribunal Contencioso Electoral, váyase para allá, que aquí mi yerno está de cónsul. No, ¿cómo es que es el yerno de Andrés? Es el director de ADN en Loja. Entonces, ante esta imposibilidad de activar los mecanismos legales para detener este tipo de arbitrariedades y ante las arbitrariedades ya haciendo piso en el camino de la campaña, ¿qué se debió hacer? Bueno, en primer lugar, sí se debió insistir, ¿no? Yo creo que allí sí hizo, a ver, con el cuento de que no quieren victimizar al presidente, los actores políticos se abstuvieron algunos en hacer una postura más clara sobre qué es lo que están haciendo. En mi opinión, debieron haberlo hecho, no tanto por no victimizar, sino porque es lo correcto. Esa es la manera en la que se respeta, se cumplen las leyes, se respeta el debido proceso. Y creo que eso faltó. También es verdad, las condiciones son muy difíciles en cuanto al sistema medial. Es decir, si Teleamazonas, si Secoavisa no insisten, si Diario Expreso, Diario El Universo, que son este rato los medios tradicionales consolidados, Revista Vistazo, en fin, no exigen esas posturas, esos encuadres, se pierden. Y la verdad es que ellos ya escogieron quién iba a ser su candidato. Entonces, bajo esa premisa, pusieron encuadres que les eran más favorables a la propuesta. Hay que decir las cosas con total transparencia y no puedo sino leer eso también, ¿no? Era muy difícil. Ahora, ¿es arriesgado anunciar en la tarima frente a tu militancia un fraude de esa magnitud y horas después
Diego Boras a decir, mira, todavía no tenemos los informes de nuestro control electoral, pero vamos a tenerlos mañana, y pasa mañana y no sucede, y ya estamos a martes de 12:27 de la mañana, y todavía no, el mediodía, perdón, y todavía no. Sí, ahí creo que les faltó un poquito más de, a ver, yo no quiero, no soy capaz siquiera de dimensionar el nivel de frustración que habrá tenido Daniel Noboa al término de la primera vuelta o Luisa González al término de la segunda vuelta. No soy capaz siquiera de dimensionarlo. Por eso el uno no habló, a pesar de que todo el mundo le exigía, pero diga algo. Y por eso la otra llegó y dijo lo que dijo, porque la frustración es enorme para las candidaturas, cada uno en su momento. Sin embargo, ahí debe haber gente que sí debe tener la cabeza fría. Ahí tienes que rodearte de gente que te pueda de alguna manera poner este escenario muy puntual y específico, por doloroso que sea, en una película más grande. Entonces, no le llames fraude lo que no puedes demostrar como tal, es decir, con actas, con impugnando las anomalías, y etcétera, etcétera. Solo llámale lo que sí académicamente se explica perfectamente, que es una absoluta fragilidad de la integridad electoral. Algunos le llaman a eso la fraude estructural. ¿Qué quiere decir? Lo que explicó el Centro Carter sobre Venezuela, que prácticamente es un fiel espejo de lo que se está viviendo en Ecuador. Cuando hay abusos desde el poder, de restricción de derechos de participación política de distintos actores, principalmente de oposición, y finalmente el resultado que tenemos ahora con 560 millones de dólares en bonos, con todo el aparataje público pintado de morado. Todos esos son elementos que, insisto, por supuesto, Fernando, lo primero que dije, siempre está los errores, la geopolítica, lo que en la campaña se aprovechó, la comunicación se explica, pero no solamente desde lo comunicacional, hay toda esta estructura que explica muy bien lo que pasó. Claro, ahora, en la guerra de relatos ciertamente ha triunfado Daniel Noboa, por ejemplo, como lo que... Son muy buenos en eso. Exacto, y por ejemplo, como lo que decíamos hace un momento, ¿no? Lograr conseguir que el cuco sea aquel que estuvo hace 8 años y no aquel que está a portas, que está bien en tus narices, en la mentalidad popular, ciertamente que hay un trabajo comunicacional detrás. Conversaba hace un minuto con Ramiro Aguilar y hablábamos también de las nuevas audiencias, de lo que esperan de las candidatas, de lo que esperan esperaban de Luisa González, o los temas que Luisa González más bien buscó esquivar, y que probablemente habían oído jóvenes esperando escucharla, tener una postura. Hay una falla en la lectura de cómo esos nuevos electorados están recibiendo la política, Caroline, de cómo la están capturando y la están procesando. Me decía Ramiro, mi sobrino de 20 años y sus compañeros le tienen terror a la palabra ideología. Sí, claro, por supuesto, porque no se ve sexy, pero puede ser sexy, le puedes hacer sexy, ¿no? Y a mí me parece que hubo una mejoría muy interesante en la manera como la campaña se desarrolló esta vez. Yo no estoy de acuerdo con que la campaña fue aburrida. A ver, la campaña no me trajo novedades, eso sí es verdad, pero no necesariamente fue aburrida. Fue una campaña más estratégica, eso sí, es verdad. Y tuvo por ahí un par de piezas interesantes que yo vi en ADN y que también vi en la Revolución Ciudadana. No hubo la bicicleta, es verdad, no hubo tal cosa, pero sí hubo contenido que pueda hacer interactuar de manera interesante al electorado, ¿ya? Comunicacionalmente hablando, me parece que habían posturas claras y en las estrategias planteadas de ambos lados, pero no necesariamente son las posturas que al final el elector necesitaba para decidir. El elector necesitaba certezas, más que obras, certezas, símbolos que te den certezas. Entonces, por ejemplo, el primer issue de importancia para el ecuatoriano, ¿cuál es? La seguridad. Todos lo sabemos, lo saben ellos, lo saben los otros, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe, perfecto. Entonces, en ese contexto,
¿qué ofreció ADN para darte seguridad? Te trajo a Eric Prince, muy criticable, pero te lo trajo. Te trajo, se fue a pagar la cuota en la cena de Mar-a-Lago con Donald Trump, lo cual te dice, los gringos me van a mirar. Es más, CNN reportó que vuelve la base de Manta. Oye, ojalá quizás con eso se arregle. Te trajo una narrativa asociada con la seguridad que además resulta ser Daniel Noboa el de la mano dura, porque todo el tiempo lo vendieron así, los medios internacionales y los medios locales. ¿Qué escuchó el votante de parte de la Revolución Ciudadana y de Luisa González? Más apoyo a los militares y a los policías. Los famosos tejido social que tiene que recuperarse, salud, educación, que forma parte de cómo combatir la seguridad, y al final los famosos gestores de la paz, ¿no? ¿Qué pasó con los gestores de la paz? Que ingresaron en una conversación asociada con Ricardo Patiño, con Venezuela, con la dolarización, con todo lo que tú quieras. Y entró en una licuadora de la cual no se pudo salir. Y si tú entras a Google Trends a ver qué fue lo que la gente preguntaba el viernes, el sábado, previo al domingo de elecciones, era Luisa González de al lado, gestores de la paz. Es decir, la gente quería saber si era verdad o mentira lo que estaban contándole desde el otro lado de la cancha sobre los riesgos de los gestores de la paz. Y puede ser el bulo más grande del mundo, pero al final del día, con todo y lo de la rana René, y con todos estos otros elementos, como que, no, ¿sabes qué? Mejor no, ya, listo. Y toman una decisión distinta a la que incluso pudieron haber estado pensando hasta el final. ¿Qué certeza le dio la Revolución Ciudadana sobre cómo combatir la seguridad? Esa es la pregunta y la respuesta está en la votación del 13 de abril. Ahora, yo no me quedara allí, Fernando. Yo creo que está bien explicar por qué. Creo que Luisa González y el equipo necesitaba explicar por qué. ¿Cómo es? Reaccionar de alguna manera y ya. ¿Y ahora qué es lo que toca? Pensar qué es lo que tienen que hacer ambas candidaturas, ya en una postura distinta. Yo he dicho que tiene que ser Daniel Noboa, pero me parece que también nos hace falta ver qué tiene que hacer la Revolución Ciudadana. Y yo hiciera lo siguiente, Fernando. El 24 de mayo, los 67 asambleístas, si quedan 67, porque también ahí va a haber todo un... Ya vamos a hablar de eso. Mandar a hacer una camiseta, cualquier color da lo mismo en este minuto. Pusiera, yo soy 44%. Ellos representan a ese 44% de la votación que dijo no a Daniel Noboa, por alguna razón. Ni siquiera veamos que dijo sí a Luisa González. Le dijo no a Daniel Noboa. Listo. Oye, pero ese es otro de los porqués que tenemos que plantearnos. Esto que acabas de rescatar, Carolyn, que siempre tú, dándole en la cabeza al clavo. El que votó por Luisa no necesariamente le dijo sí a Luisa González. El que votó por Noboa no necesariamente le dijo sí a Daniel Noboa. Y eso lo que nos plantea es un escenario donde un grosero porcentaje del público electoral fue a votar para que no gane el otro, para que no gane el que me disgusta. Eso como una foto de la democracia en el país, es realmente un escenario lamentable. Y es lo que sucede con los tiempos, Fernando. En la antigüedad, en la prehistoria había militancia, en la prehistoria había ideología. Ahora no. Ahora el votante fluye y no es malo fluir, ni siquiera le ven como algo malo, solo la camiseta del Deportivo Cuenca es la única que uno no se saca. El resto, te cambias de marido, de partido, de lo que vos quieras y es normal. Para la gente la ideología ya no pesa como para los abuelos. Entonces, puede ser que en la primera vuelta votaste por Luisa González y en la segunda vuelta te das por otro lado. Sí, puede pasar. Porque hoy en día no te mueve una base más dura, sino te mueve las causas específicas. Y como te mueven causas específicas, quizás puedas también movilizarte por temores específicos. Y no le pasa a uno o a dos. Le pasó a un mundo de votantes. Recuerda que, de acuerdo a las encuestas, si bien es cierto había un 10% de indecisión, pero las cosas estaban muy parejas.
muy tablas y en este minuto, este gran número, a mí sí me da dudas de tanto, o sea, yo sí le voy a dar el beneficio de la duda a Andrés Arauz y que Andrés termine confirmando esta vaina de sus actas que anda poniendo también en las redes, en fin, a mí sí me gustaría que se aclare bien eso. Yo lo he dicho claramente aquí, ¿no? Yo quiero toda la transparencia y si tienen que abrir toda la urna, porque se abran toda la urna, porque eso es lo más transparente, O eso es lo sea, único que garantiza y que cada voto... el procedimiento está claro. Tú tienes un acta, la impugnas y me parece muy razonable la preocupación que tiene Arauz, que es lo que él dice. Cuando tú firmas un documento, ¿no es cierto? Tienes un documento, ¿verdad? Tú vas a firmar, tú no le firmas pues en la segunda hoja, no, tú le firmas ahí abajo, en Claro, donde está la claro. información. Porque si no le adjuntas la segunda hoja firmada y le Pues puedes poner sí, cualquier cosa. Claro, exacto, ¿no es cierto? Pero es que más que razonable, sí. sentido común, ya. Si el CNE no tiene ese sentido común, está muy equivocado, está haciendo mal, esa acta se impugna. Todas las actas que estén a doble hoja y no esté firmado por presidente y vicepresidente o secretario, creo que es, en la primera hoja, se deben impugnar. Así de sencillo. Y como se supone que había 42,000 correístas trabajando en la observación electoral, pues va a tener 42,000 actas impugnas, estoy inventando, pero va. Esas actas se tendrán que revisar, esas urnas se tendrán que abrir. Y una vez que todos quedemos tranquilos y resulta que sí ha ganado el señor Noboa con 2 puntos y no con 10, listo, perfecto, ya está. Lo único es que tiene que haber todo el proceso de transparencia que es indispensable para ratificar la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral también. Ahora sí, es verdad que es difícil virar 1.200.000 votos, estoy de acuerdo. Entonces, por eso volvamos a la pregunta, ¿qué tiene que hacer en este momento la Revolución Ciudadana? Te decía la camiseta, yo soy 44, hablar en función de esa representación. Y esto, si bien es cierto, no está en contra de la gobernabilidad, pero tampoco impide la fiscalización ni el rol de oposición. Una oposición valiente, honesta, altiva, pero desde el día uno, Fernando. Nada de 100 días. No, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si eso al final es costumbre gringa. Desde el día uno va y observe absolutamente todo porque Noboa no va a descansar. Ya está trabajando sobre la constituyente, ya está trabajando sobre la asamblea y su agenda. Inmediatamente debería hacerle la Revolución Ciudadana. Es la oposición legítima, pues hágase cargo de esa representación, de esa vocería, de 4.600.000 votos que recibió. Y si esos 4 millones no quieren una constituyente, pongamos, Yo hablo absténganse. en nombre de 4 millones de personas que votaron por mí y que no son pelo de cochino. Son 4 millones de personas que no votaron porque están en desacuerdo con el gobierno. Claro. Entonces, usted quiere su constituyente, mis votos no va a tener, tampoco le voy a impedir, me abstengo. Pero no es la actitud del 2023. ¿Qué hicieron en el 2023? Le dieron los votos. A todo le Y yo, dieron, o y al yo lo menos así es. preguntaba, ¿no? Yo se lo he preguntado a varios asambleístas de todas las tendencias, si no es un error justamente hacer esto es decir, oye, yo voy a dejar de hacer lo que mi votante me eligió para hacer para darle chance, no vaya a ser que diga que yo se lo impido. Entonces, Oye, y si realmente creo que es un dice, error de concepción del rol que Fernando, tiene que tener un exacto, asambleísta. y si dice, verás, Daniel Noboa les va a decir a los correístas que son piedras en el camino. Así le den el voto, así le den le dejen pasar las 5 leyes como le Sí, dejaron pasarlas, sí, sí, igual les van a decir. sí. Entonces, Al final la apuesta de la elección en 6 meses por constituyente va a ser villanizar al correísmo. Eso, digamos, no hay que ser por, ese va a ser Nostradamus para saber. ese va a ser el relato. Entonces, ¿qué tiene que hacer Luisa González? Plantear un concepto de fraude distinto. Es decir, yo tengo dudas, tengo derecho a decir aquí hay algo raro. Quizás la palabra fraude fue muy duro, pero este minuto me sostengo porque no puede echarse para atrás y decir con claridad,
tenemos 50 actas, tenemos 100 actas, tenemos 1000 actas, queremos que esas 1000 actas se observen. Perfecto. Te dicen que no, ok, listo. Rueda de prensa, mira que el proceso sigue estando velado. Perfecto. Pero mientras eso está haciendo, ya articule región por región, abrace a unos, a otros, cure las heridas, avance, porque en 6 meses le toca a la misma Revolución Ciudadana presentar candidatos. Corre el riesgo, Andrés, ¿cómo se llama? Aquiles y también Abel, en este minuto, la fragilidad política en la que se encuentran. Entonces tienes que tratar de ver cómo reparas esa fragilidad y si no, pues ya, renuncien al cargo y láncese de asambleístas. Pero te fijas, tienes que mirar estratégicamente los siguientes 6 meses, luego los siguientes 2 años. Y ya lo que pasó, como dice la canción, lo que pasó, pasó. y tratar de darle la mayor claridad posible, por supuesto, al escenario electoral, no hay duda. Las actas que tengan que analizarse tienen que analizarse nuevamente. Ahora, reconcebirse desde dentro, perder 3 elecciones presidenciales seguidas es muy difícil, replantearse liderazgos, replantearse vocerías. Yo creo que ha habido un cortocircuito de vocerías en la Revolución Ciudadana, tanto durante campaña como luego al enfrentar esta denuncia de fraude. ¿Cuáles son las tareas principales si es que quieres afrontar el segundo tiempo? ¿Cómo vendría a ser? Vendría a ser como la quinta vuelta del 2023, que va a ser este llamado a la constitución. Está largo el partido, ¿no? Estos son los alargues. El primer tiempo fue el 2023, el segundo tiempo fue ahora el 2025, ahora vamos a jugar los alargues. Los alargues y veamos si luego no lo llevan a penal. Claro. A ver, o sea, sí, desde el balcón de la academia es fácil hablar. Otra cosa es allí en donde están las papas quemándose en este instante, ¿no? Y cabezas rodando, seguro. Creo que lo primero que tienen que hacer, insisto, es tratar de darle una directriz a los procesos electorales que vienen a continuación, el respaldo político que necesitan sus autoridades locales, porque los van a secar, los van a matar por inanición, es decir, no les van a dar ni $1. Van a tener que hacer gestión sin fondos públicos del centralismo, porque no les van a dar. Entonces, ¿cómo hacer gestión sin eso? Va a ser, o cómo reclamar los fondos, va a ser fundamental ese diseño de estrategia primero. Luego, ver cómo articulas, incluso desde lo financiero, las siguientes campañas. Si es que, por ejemplo, decides entrar, eso también puede ser interesante. Podrían cuestionarse y decir, no vamos a entrar en esta nueva constituyente. Que vean cómo reciben así, con todo el abrazo al liberalismo, al neoliberalismo. Podría ser una decisión también. Esto creo que es parte de las conversaciones que deben tener a la interna. Y apostarle a que luego cuando se llame al pueblo a ratificar lo hecho por la Asamblea Constituyente, llamar a votar no. Claro, es una apuesta altísima. Es una apuesta altísima que además sería sumamente interesante porque sería lo único con lo cual rompieran el tablero. No es nuestra constituyente, nosotros no estamos allí, nosotros veíamos otras formas, ahí está la gente, han entrado, están en mayoría, han hecho cambios, ahora nosotros vamos a decir no, y serán 44% de noes, que ese es el riesgo. Lo serán, porque hemos visto tránsito de un candidato a otro, hemos visto, digamos, números que tal vez no nos esperábamos. Es correcto decir, ¿sabes qué? Oye, puestos de aquí a 1 año, de aquí a 8 meses, de aquí a 10 meses, en una elección para ratificación de la constituyente, el 44% que votó por Luisa González está lo suficientemente comprometido e ideologizado para votar en la misma proporción, no. Luego de todo lo que vendrá, ¿no? La batalla comunicacional que hasta ahora sí debo reconocer que Noboa ha venido liderando y ha ganado. Es mejor candidato que gobernante.
¿no? Eso no hay ninguna duda. Entonces, porque le ha convenido y está en campaña permanente y está replicando la misma fórmula que tuvo Rafael Correa, ¿no? Entonces, sin embargo, creo yo que ahí hay una tesis interesante como para cuestionarla hacia adentro, ¿no? Podrían, con la abstención, no impedir la convocatoria a una constituyente. Luego, habrá que ver cómo se comporta el electorado en el sí versus no a la constituyente. Claro. Y luego, una vez que si deciden o no presentar candidatos a la constituyente, sería interesantísimo, digamos que si la Revolución Ciudadana no se presenta con candidatos a la constituyente, ¿qué va a hacer al menos el voto duro correísta? Y el voto duro correísta está cercano al 30%. Luego, ¿qué va a pasar con lo que nos traiga la derecha en esa constitución? Y allí hay cómo hacer campaña, ¿no? Ahí o sea, tenemos 3 elecciones a puertas si el gobierno nacional decide insistir en esta propuesta. Es decir, el llamado, oiga, pueblo ecuatoriano, ¿quiere ir a una constituyente? Sí. Luego elegimos a los constituyentes. Sí. Y finalmente quiere que se ponga en vigencia esta nueva constitución, sí o no. Entonces son 3 elecciones que viviremos en el próximo año y medio, si es que esto es, digamos, se calcula 18 meses duró la constituyente de Montecristi. O sea que los próximos 2 años, la mitad del periodo de gobierno de Daniel Noboa, estaremos corriendo en elecciones. Pero hay 2 cosas adicionales, Fernando. Debe haber mucha más restricción sobre el uso del aparataje estatal en proceso electoral. Lo que pasó en estos 3 meses no puede volver a ocurrir y no deben haber vacíos legales para ese fin. ¿Cómo se zanja la cuestión? Poniendo precedencia jurídica. Es decir, alguien tiene que, y espero que sea la Revolución Ciudadana, ponga en este instante la observación jurídica sobre un servidor público pidiendo el voto. Y ese servidor público pidiendo el voto se llama Daniel Noboa. Un alcalde pidiendo voto. Un ministro pidiendo el voto. No pidieron licencia y estaban pidiendo el voto. Declaraciones de agradecimiento. Casi no te escucho, Fernando. No sé por qué no te escucho. Ay, qué pena. No te escucho. Regalando ventiladores y electrodomésticos. En realidad, pero ¿cómo se detiene eso, Carolyn? Porque al final, mientras estas situaciones ocurrían y nos escandalizábamos, al parecer nos escandalizamos es tú y yo, pero en el Consejo Nacional Electoral ni en el Tribunal Contencioso Electoral no hay nadie que levantó una voz de alerta, a salvo Elena Nájera. ¿Cómo impedirlo? Existen algunas quejas que todavía están en proceso, tal vez tramitándolas, tal vez sancionando, se podría condicionar un poco que no vuelva a suceder esto. Colocar con toda la fuerza mediática posible las denuncias. Andrés Arauz publicó una lista de infracciones identificadas que no habían presentado como Revolución Ciudadana las denuncias, pero presenten ahora. Y no se trata de, ya están llorando porque perdieron. No, se trata de establecer precedentes porque vienen 3 elecciones más. Y si no están dadas las condiciones, no están corregidas las condiciones, no tiene sentido participar. ¿Por qué van a participar? Porque va a hacer lo mismo el presidente. No va a pedir licencia, va a brandear todo de morado, va a entregar 560 millones en bonos, va a poner 4 cadenas la víspera. Entonces, ¿para qué? Así no puedes burlarte del proceso electoral de esa manera y la oposición no puede prestarse para esos juegos. Algo como esto, con mi participación no voy a legitimar aquello que estás haciendo mal. Claro, pero esto lo ha ensayado la oposición venezolana varias veces a lo largo de los últimos años, no con muy buenos resultados para ellos.
No, claro que no, por supuesto que no. Pero por eso tal vez me imagino yo que el presentar en primer momento las, las denuncias sobre las irregularidades y que exista jurisprudencia sobre esas denuncias Ah, podría ya, ser ok. como la primera fase de esto. Ahora, me preguntan mucho en la caja de comentarios acerca de esta publicación que hace la Asociación Americana de Juristas, donde se solicita una auditoría forense al proceso. ¿Es eso posible, Carlos? Si es que diremos que la normativa, el procedimiento que nosotros tenemos en el país para este tipo de fines permite, sería sumamente interesante. Ojalá lo permita, ojalá y que sí. Las famosas auditorías forenses nos permiten entender si es que hubo algún tipo de manipulación en aquellas actas, justo aquellas en las que no hay la firma en la primera hoja, ¿no? Y no es que Claro, necesitas mover 1 millón, necesitas mover 500,000 nomás. Que 500,000 votos de aquí se vinieron para acá claro, y listo, ya el otro claro. ya mermó y la otrita quedó y eso es todo, ¿no? Entonces, 500,000 votos no son pocas actas, ¿no? Cada acta tiene 300 más o menos votantes, entonces haga la matemática, no es sencillo. Y luego tienen que ser todos los votos. Entonces, en fin, pero yo creo que por tranquilidad de todos los actores políticos, Fernando, toda la transparencia que el CNE pueda presentar es válida. Toda la transparencia. Sí, yo estoy en perfecto acuerdo contigo, no de ahora. Le recordaba a la audiencia que en el 2006, o 2007, cuando se le llevaron la elección a López Obrador, el pedido era ese: oigan, abran por favor las urnas y contemos de nuevo. Si ahí está la transparencia, ¿qué más transparente que contar nuevamente? Y que con el señor aquí presente y yo aquí presente vemos los dos cómo se cuenta. Creo que es la única fórmula para liberar de dudas, ¿no? Un proceso, porque al final nos va a tocar seguir, si no nos va a tocar seguir yendo a votar con los mismos vicios en la mochila. Carolina, finalmente, existen las condiciones políticas para una constituyente. Lo conversábamos con Ramiro Aguilar hace un momento y él me decía: mira, la constituyente es una declaración de identidad, es una declaración de principios de un Estado. Y en ese escenario yo le preguntaba a Ramiro, ¿estamos para declarar algo? Es decir, el contexto en el año 2007, cuando gana Rafael Correa, era distinto, ¿no? Creo yo que Rafael Correa vino a presentarnos de alguna manera a los que éramos votantes ya para ese tiempo, algunas circunstancias que eran casi indubitadas a nivel nacional. Oigan, ¿saben qué? Los medios de comunicación han sido los dueños de la opinión pública, han hecho lo que les da la gana, entonces, ¿saben qué? Son malos y hay que regularlos. Y el 80% del país dijo: sí, la verdad es que yo también siento que el medio de comunicación abusa de mi buena fe de ciudadano, entonces le doy la derecha. Oigan, es que los organismos multilaterales, el FMI, nos tienen agarrados del cuello y no nos dejan progresar, y luego nos pide el pago de deuda y nos tienen en soletas y llorando en un rincón. Entonces toda la población dijo: sí, la verdad es que hasta este momento al menos parece que esto es verdad, los multilaterales nos están apretando demasiado, tenemos un problema con eso. Oigan, es que el petróleo tiene que ser para los ecuatorianos y las empresas petroleras se nos están llevando los excedentes, entonces los excedentes tienen que ser del dueño del petróleo. Entonces nosotros decíamos: ah, claro, me hace lógica, por supuesto. Hoy el escenario parece ser distinto. Hay una población electoral que está a punto de pararse en un balcón a gritar: ven FMI, tómame, ¿no? Claro, estamos locos es decir, han cambiado los conceptos y las visiones acerca de estas cosas y no parecen ser tan recibidas, digamos, de forma masiva por la población. En ese contexto, ¿hay cómo salir a declarar identidad y principios desde el propio Estado con una constituyente? A mí me parece que depende mucho de cómo
el elector interprete este gesto. Creo que hay consenso sobre cambios profundos en ciertos tipos de instituciones y en la estructura del Estado en ese sentido. Creo que el ensayo sobre el Consejo de Participación Ciudadana es fallido y los audios que nos muestran ahora lo demuestran. Entonces, hay que buscar otra forma de reemplazar esa estructura que no está siendo útil. Entonces, si es que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana es posible desde otra forma y que no sea como una constituyente, cómo lo vendan va a ser interesante. Entonces, por ejemplo, el presidente puede decir, no, necesitamos una constituyente, mientras que la oposición puede decir, ¿por qué no estableces los puntos que quieres cambiar? Somételos a voluntad popular. Y estoy segura que la población va a poder identificar si quiere o no esos cambios de manera puntual. Y no con eso, diremos, y frente a eso, le ahorras a todo el ecuatoriano los costos que implicarían esas 3 elecciones seguidas. Entonces, nadie está en contra de que se sometan los cambios a consulta popular, a que la gente determine. Lo que yo no conozco, porque no es mi área y no me voy a meter a hablar de lo que no conozco, es si es que con una consulta popular se alcanza a eliminar el CPCCS. No lo sé. Yo creo que no. Me parece que es solamente vía constituyente, porque es una función del Estado, digamos. Exacto. Entonces, en ese contexto, creo que allí van a necesitar ver cómo resolver el rol que tiene el CPCCS. Y si no hay otra forma más que a partir de la constituyente, es muy posible que Daniel Noboa lo venda así, lo comunique así, y la gente además acepte esa necesidad, porque no hay ninguna duda que el CPCCS ha caído en desgracia. Entonces, si no hay otra forma, pues esa puede ser una de las razones por las cuales se justifique. Pero yo entiendo lo otro que tú me dices. Hay una declaración de principios, hay un delineamiento de la identidad que la Constitución refleja. Entonces, quizás no quieras cambiar todo, sino hacer reformas, pero sí podría ser que ninguna de estas reformas se salva de convocar a la constituyente, pues va a tocar. Ahora, el desafío es que te puede salir un ejercicio como la chilena, ¿no? Que terminas con un mamotreto que ni siquiera tú logras darle el voto. Entonces, ahí también puede pasar. Es un riesgo. Claro, nadar tanto para morir en la orilla. Me llegaba un mensaje de un amigo cuyo ceso aprecio y me dice, mira, a ver, para que exista un bueno tiene que haber un malo, para que exista un nuevo tiene que haber un viejo. Y todas estas características que se le ha otorgado en el discurso a Correa terminan por ser altamente funcionales también a la derecha. Es decir, Noboa no podría triunfar o Lasso no podría haber triunfado o el Trujillato y el 7 veces sí no podría haber triunfado si no tuviera un villano al cual combatir. Y de ahí nace también el germen constitucional de vender el miedo, ¿no? El miedo a que regrese el villano, el miedo a que vuelva este personaje a quien le he asignado todas las maldades y todas los vicios de la política. Esto se termina en algún momento, Carolyn, llega un momento en que por el propio ejercicio de la política, por el propio paso del tiempo, los malos empiezan a ser otros. Claro. Sí, por supuesto. El tema es que tienes que dejar que vengan esos otros malos. Entonces, claro, o sea, imagínate cómo sería una campaña sin el correísmo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo haría el país? ¿Cómo se plantea el país si es que no hubiese correístas en campaña? Si la RC5 decide no participar. Digamos para la constituyente. ¿Contra quién pelea? Lindo juego, ¿no? Plantearse una elección de primera vuelta sin Luisa González y a ver cómo hubiera estado distribuido el voto. Eso es bien difícil de imaginarse. ¿Contra quién peleas? ¿A qué le enfrentas? Lo que pasa es que no han querido plantear ese escenario. Esta vecita vamos a observar. Ahí está, ya, mátense.
Y después pueden venir un soberano, te lo dije. Pero ahí está. Por eso te digo, no me disgusta. Que va a ser difícil, ¿no? Que lo acepten, pero no me disgusta la idea de que si es que se da lo de la asamblea, ya está, hágale, ahí está. Ole torero, ahí está. Yo me quedo soy 47, estoy en la asamblea, porque, ojo, la constituyente no reemplaza a la asamblea. Ya no es posible tener esos famosos plenos poderes que pasó la vez anterior. Entonces, tienes que elegir a asambleístas constituyentes y te quedas con tu asamblea funcionando. No es que se paralizan, ni se van a la casa, ni nada de esas cosas. Entonces, claro, yo veo un escenario sumamente interesante. Habrá que ver cómo avanza, ¿no? Está lindo. Bueno, ya como espectador, claro, uno puede, pero yo tengo el rol más cómodo del mundo. Claro, el análisis desde acá, ¿no? Desde donde, viendo los toros desde lejos. Finalmente, Caro, ya para cerrar y no robarte más tiempo, hay un elemento que me menciona ahorita mi querido amigo Arturo en el chat, pero que adicionalmente, el día sábado yo recibía un mensaje, ¿no? De una amiga muy politizada, ella, muy iba por Luisa González y me decía, no, pero es que el voto vergonzante, en los argumentos del chat, ¿no? Diciendo que el voto vergonzante, el correísmo se ha acostumbrado, y creo que esto lo he conversado contigo, a confiar en un voto vergonzante que al final nunca llega a ser definitorio, digamos. No es que no registre un porcentaje electoral, pero definitivo nunca es que llega este ejército de avergonzados a votar y a poner al correísmo a ganar la elección. Eso hasta ahora no ha pasado. Y la respuesta que yo le daba es, oye, pero tú te estás olvidando que en este momento también hay un voto vergonzante que funciona en dos vías. Habrán muchos que no quieran decir que van a votar por Noboa, pero van a votar por Noboa. ¿Operó así el voto? Es la pregunta que me hace mi amigo Arturo, que me lleva a esta conversación que yo tenía el día sábado. Es muy lógico pensarlo, quizás con motivaciones distintas. El voto vergonzante del correísmo básicamente es porque quieres evitar el bullying. ¿Ya? O sea, no es que no estés convencido, simplemente es, no quiero que me moleste. Entonces yo digo cualquier cosa, yo veré por quién voto. Listo. Porque sigue estando allí identificado en ese segmento, en el voto correísta, ¿no? No es necesariamente un voto quizás blando, es un voto más cómodo, en ese sentido está ahí. Pero el voto de Noboa no es un voto en el sentido de que no quiero que me hagan bullying. El voto vergonzante de Noboa está en el plan de, a este por último le puedo sacar en 2 años, a los otros no. Está en el plan de, me da un temor de lo que los otros puedan llegar a hacer, más vale le doy a este que ya malo mismo es, pero medio le conozco. Cosas como esas, ¿no? Son votos de última hora. Son votos más líquidos, como dijeran por ahí los amigos filósofos nuevos. Entonces, no es tanto lo que me ocultas, sino más bien la decisión de última hora y ya, o sea, listo. Tiene otras connotaciones. Pero me hace una investigación cualitativa para esto. Yo te estoy diciendo simplemente porque la gente que se mostró favorable a Daniel Noboa, pero que estaba todavía en la indecisión, decían eso. Oye, a ver, diremos, ha estado 1 año y medio, hay cómo justificar sus errores, pero de aquí ni un solo día más de gracia, ¿ya? Entonces es ese voto que hay. Entonces, si te fijas que no lo digo porque me cae mal, porque ha hecho pésimo, pero le estoy dando una segunda oportunidad, no un cheque en blanco. Claro. ¿Viste ese video donde aparece una chica bailando en un barrio claramente precarizado, inundado, pero feliz, bailando con su cartón, chapoteando en la inundación del barrio? ¿Qué nos deja eso como mensaje, digamos, comunicacional? Bueno, lo primero que yo hago siempre es dudar de este tipo de productos. No sé qué tan genuino sea, ¿no? Es decir, puede ser que le forzaron la escena y que no sea una escena para entretener en TikTok y nada más. ¿Cachas? Ya. O sea, oye, hagamos esto, ve, para subir los likes, qué sé yo. Y mejor si es que la rompe y se hace viral. Lo primero que hago es dudar de eso, ¿ya? Pero quiero ir al trasfondo, ¿no? Es decir, existe un apego
así de afectivo a un político, sí, lo he visto con Rafael Correa, lo he estudiado con Abdalá Bucaram, lo he estudiado con Velasco Ibarra y he visto otros políticos que arrancan ese tipo de afectos, sí, sí he visto. ¿Daniel Noboa genera eso? Creo que no todavía, creo que es muy pronto. Sin embargo, ¿está encaminándose hacia eso? Sí, lo está. Le están construyendo una imagen que termina endiosada, idealizada, sí, eso están haciendo y es interesante cómo sigue, diremos, hasta cierto punto, reafirmando ese tipo de apegos a su personaje muy aspiracionales, casi que al estilo rockstar, ¿no? Un poco como la gente opera gritando desesperados por Luis Miguel, los de mi generación, ¿no? Es Sí, porque sí. está idealizado, es porque está allá, mientras esté allá, hermoso, divino, ojito gato, ya está. Y sigue estando en ese ideario de la gente. Y eso están construyendo con Daniel Noboa. No necesita un asesor político, solamente un manager del jet set, del show business y ya está. Querida Carolina, un abrazo grande, fuerza y nada, terminar de analizar lo que va a seguir dándonos Yo estos días. en ese lugar me encuentro y muy, muy gustosa además. A tus órdenes, querido Fernando. Qué lindo es tenerte, qué lindo es saludarte, Carolina, en la contra. Te mando un Que abrazo estés gigante. muy bien. Un abrazo grande. Fíjate, chao, chao. Carolina Vela Nieto, a quien con abuso de tiempo le he hecho las preguntas que creo que en este punto todos nos hacemos. Eh, ¿Hubo o no irregularidades el día de la elección en el conteo de votos? El fraude denunciado por Luisa González. Eh, Todavía pienso yo que estamos por en ese compás de espera que marca la ley para poder procesar este tipo de reclamos y ver evidencia suficiente para poder saber si es que efectivamente eh, eh, lo hubo o no lo hubo, ya con evidencia presentada.